hablemos de Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más brillantes, pero también, seamos honestos, de los más complicados del siglo XX. Su trabajo le dio un giro de 180 grados a la filosofía, pero en el fondo esconde una contradicción que es simplemente fascinante. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? A ver, pensemos en esto. Escribir una obra que, según el propio autor, resuelve todos los problemas de la filosofía, y luego, años más tarde, dedicarte a escribir otra que básicamente destroza cada una de las ideas de la primera, pues bueno, eso es exactamente lo que hizo Wittgenstein. Aquí tenemos a los dos protagonistas de esta historia. A un lado, el Tractatus Logico-Philosophicus, una obra fría, precisa, casi matemática, pura lógica cristalina. Y al otro, las Investigaciones filosóficas, un texto que ve el lenguaje como algo humano, desordenado, lleno de vida. Dos libros, dos mundos totalmente opuestos. ¿Y un solo autor? Bien, este es nuestro recorrido de hoy. Primero, vamos a ver ese cambio de opinión tan radical. Luego, nos metemos con su primera idea, el lenguaje como una foto perfecta de la realidad. Veremos por qué esa foto se rompió, para luego pasar a su segunda idea, el lenguaje como una caja de herramientas. Y cerraremos con su reflexión sobre qué es, al final, lo que podemos dar por seguro. En el mundo de la filosofía, que una figura de este calibre diga, ¿saben qué? Todo lo que escribí antes estaba mal. Es algo que casi nunca pasa. Pero la historia de Wittgenstein es justo eso, la de una revolución intelectual profunda y, sobre todo, muy honesta. Es el viaje de una mente que nunca, pero nunca dejó de cuestionarse a sí misma. Vámonos al principio de todo, al joven Wittgenstein. En su primer gran libro, el Tractatus, tenía una misión increíblemente ambiciosa. Quería dibujar los límites exactos de lo que podemos pensar. Y para eso, primero tenía que dibujar los límites de lo que podemos decir. La clave de toda su primera filosofía es esta teoría figurativa. Para él, una frase con sentido es como una fotografía o una pintura. Tiene que representar un posible estado de las cosas en el mundo real. Si una frase no puede dibujar un hecho, entonces, para el joven Wittgenstein, esa frase es puro ruido, no tiene sentido. El lenguaje debía ser un espejo perfecto de la realidad. Y punto. Su visión era casi como un algoritmo para la realidad. Él creía que si pudiéramos hacer una lista de todas las afirmaciones simples y verdaderas sobre el mundo, el gato está sobre el tapete, el cielo es azul, tendríamos una descripción total y perfecta. Todo lo demás simplemente sobraba. Era un sistema súper rígido, lógico y para él definitivo. Y así llegamos a la famosísima y demoledora frase que cierra el Tractatus. Con estas palabras, Wittgenstein básicamente mandaba callar a todo aquello que no encajara en su sistema lógico. La ética, la belleza, Dios, el sentido de la vida, todo eso quedaba fuera de los límites del lenguaje con sentido. O sea, si no puedes decirlo con la claridad de una fórmula matemática, mejor silencio. Pero la cosa no podía ser tan simple, ¿o sí? Después de creer que había solucionado la filosofía para siempre, Wittgenstein empezó a ver que su sistema perfecto, su imagen cristalina, tenía grietas. El lenguaje que usamos todos los días era mucho más caótico, más rico y más complejo de lo que su teoría permitía. Este cambio no fue de un día para otro. En 1921, él básicamente cuelga los guantes, cree que su trabajo ha terminado. Pero para 1929, cuando vuelve al mundo académico de Cambridge, se topa de frente con la realidad. El lenguaje del día a día no encaja en su molde perfecto. Y ya para 1936 está trabajando de lleno en el libro que iba a demoler, pieza por pieza, su propia obra maestra. Su nueva idea fue toda una revelación. Se dio cuenta de que los grandes misterios de la filosofía no eran sobre el universo, sino malentendidos, nudos que nos hacemos con nuestras propias palabras. Estos problemas aparecen cuando sacamos a las palabras de su trabajo diario y nos ponemos a analizarlas en el vacío. O como él decía con esta frase genial, cuando el lenguaje se va de fiesta. Y esta nueva forma de ver las cosas nos lleva de cabeza a su segunda gran obra, las Investigaciones filosóficas.
Aquí nos presenta una visión del lenguaje que es todo lo contrario a la anterior. Es más flexible, más humana y, la verdad, mucho más real. El cambio de metáfora lo dice todo. Pasamos de la imagen perfecta a la caja de herramientas. Si antes el lenguaje tenía un solo trabajo, el de describir, ahora Wittgenstein nos dice, no, el lenguaje tiene miles de usos. Usamos las palabras para dar órdenes, para contar chistes, para rezar, para preguntar. Cada uno de esos usos es como una herramienta distinta en la caja. Un martillo no es mejor que un destornillador, simplemente sirven para cosas diferentes. Para explicar esta variedad, se inventó el famoso concepto de los juegos de lenguaje. El significado de una palabra, dice ahora, no es una etiqueta fija. El significado es el uso que le damos a esa palabra dentro de un contexto, dentro de una actividad. Por ejemplo, la palabra agua no significa lo mismo si la gritas en medio de un incendio que si la pides tranquilamente en un restaurante. El contexto, el juego, lo es todo. Y la lista de estos juegos es, por supuesto, infinita. Pensemos en todo lo que hacemos con las palabras: dar órdenes, describir algo, contar un chiste, saludar, hasta rezar. Cada una de estas actividades es un juego de lenguaje distinto, con sus propias reglas implícitas. Ya no hay una esencia del lenguaje, sino una enorme y diversa familia de usos. Entonces, si es así, ¿para qué sirve ahora la filosofía? Pues su papel cambia por completo. Ya no se trata de construir teorías gigantescas sobre la realidad. Ahora el filósofo es más como un terapeuta. La filosofía, para el segundo Wittgenstein, está para ayudarnos a deshacer los nudos mentales que nuestro propio lenguaje nos crea. Su trabajo es mostrarnos la salida de esas confusiones. Ya hacia el final de su vida, Wittgenstein se enfrentó a una última gran pregunta. Si todos son juegos de lenguaje, ¿hay algo sólido debajo de todo? ¿Qué es eso que simplemente damos por sentado para poder jugar? Y su respuesta fue que sí, que todo nuestro conocimiento, todos nuestros juegos de lenguaje, descansan sobre una base de creencias que ni siquiera cuestionamos. Son cosas que no necesitamos probar, como que tenemos dos manos, o que la Tierra ha existido por mucho tiempo. No son el resultado de una investigación, son el marco dentro del cual investigamos. Esta cita de su último escrito, sobre la certeza, lo resume de una forma hermosa. La creencia es el punto de partida. Todos aprendemos a movernos por el mundo confiando en los demás, aceptando el sistema. La duda es algo que viene mucho después. Es una herramienta sofisticada que solo podemos usar una vez que ya estamos parados firmemente sobre esa base de creencias. Y así cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta sobre el sentido de la filosofía. La respuesta que nos deja Wittgenstein es radical. Su propósito no es encontrar grandes verdades ocultas, sino algo quizás más modesto, pero más útil: alcanzar la claridad. Se trata de poner en orden lo que ya sabemos y de disolver problemas que en realidad nunca existieron, que solo eran sombras proyectadas por nuestro propio lenguaje. Una idea que sin duda da mucho que pensar.